Pedro Donoso. Él es consultor político y con él vamos a hablar sobre la coyuntura política. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Gracias por aceptar este diálogo a este espacio de entrevistas. Hola Jaime, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Atento a sus preguntas. Bien, doctor, gracias a usted. Me gustaría entrar directo con el tema del gobierno. Para usted, doctor, ¿cuáles son los aciertos y desaciertos que lleva el gobierno de Guillermo Lasso en estos ya 9 meses en el poder? Yo creo que hay que hacer, digamos, más que hablar de aciertos y desaciertos que a veces entra, digamos, en el ámbito de quizás de la opinión o de la subjetividad, yo prefiero hablar de la situación del Ecuador en sí mismo ahora, ¿no? Y es bueno remitirse a cifras finalmente, porque cuando el análisis no tiene cifras es una mera opinión, siempre Ujú. sostengo, ¿no? Y a mí lo que me sorprende finalmente es el alto pesimismo que existe ahora en el Ecuador. Yo siempre, digamos, cuando recibo estudios cuantitativos, es decir, encuestas, lo que más me interesa a mí no es ver la calificación del presidente, de la asamblea, etcétera, sino ver el estado de ánimo, porque el estado de ánimo te demuestra si es que existe un alto optimismo, que hay un margen de maniobra para tomar decisiones, y si hay un alto pesimismo, se reduce ese margen de maniobra. ¿Qué es lo que nos dice Perfiles de Opinión en su última encuesta de enero? Lo que nos dice es que 8 de cada 10 ecuatorianos sostienen que el Ecuador va por mal camino. Ujú. Cuando Perfiles de Opinión les hace la pregunta de en qué momento se encuentra el Ecuador, 3 de cada 10 responden que el Ecuador está en su peor momento y 5 de cada 10 reconocen que el Ecuador vive problemas profundos. ¿Qué quiere decir esto? Que de una u otra manera, ¿no es cierto?, el pesimismo se empieza, digamos, a tomar el Ecuador, muy parecido a lo que pasó finalmente en abril, ¿no es cierto?, en donde el nivel de pesimismo llegó a unos niveles, digamos, incalculables. Ese datos hablaba de 9 de cada 10, que un poco es la herencia que nos dejó el gobierno de Moreno, ¿no? El gobierno de Lasso logra inyectar un optimismo con su llegada, reduce ese pesimismo, digamos, en 40 puntos, pero los estallidos sociales de octubre, noviembre y diciembre finalmente hacen que otra vez el pesimismo se adueñe del estado de ánimo de los ecuatorianos. Correcto, sí, justamente lo escuchaba ayer al abogado Jaime Nebot, ex alcalde de Guayaquil, que hablaba de este tema, de las encuestas estas que se han presentado del estado de ánimo de los ecuatorianos. Y bueno, ¿y a qué se debe esa baja del gobierno después de todos los problemas que ha tenido por el caso de los Pandora Papers, el tema de la asamblea, que en este momento no sabemos para dónde va esa asamblea porque está empantanada, la presidenta no convoca a sesión del pleno por temor a que la destituyan, pues todo esto también va salpicando de alguna manera al gobierno, el caso del Consejo de Participación Ciudadana, todo esto tal vez hace que la gente ya no crea en sus instituciones. Digamos, es muy difícil precisar cuál es el hecho puntual, ¿no es cierto?, que provoca el pesimismo en la gente. Pero podemos crear hipótesis finalmente, ¿no es cierto? Un analista, cuando hace análisis, lo que hace es crear hipótesis, es que no puede sostener el argumento. Entonces, yo creo que la hipótesis, digamos, debería estar en regresar a ver quizás los indicadores sociales, ¿no? 150,000 niños fuera del sistema educativo, ¿no? 32% de pobreza, 8,4% de pobreza extrema, 4,4% de desempleo. En algún repetido de prensa, en algún periódico leí que en enero el índice, digamos, de desempleo ya había llegado al 5%, ¿no es cierto? En la zona 8, Guayaquil, San Borondón y Daule matan a 3 personas, digamos, diarias. Es decir, esos indicadores sociales, ¿no es cierto?, demuestran que se puede provocar un alto pesimismo en la población. Y eso es grave en tanto en cuanto el gobierno no entienda, ¿no es cierto?, que se tiene que de una u otra manera inyectar un nivel de optimismo para poder darle más margen de maniobra. Con respecto a las tensiones políticas, es evidente que eso va sumando. Es decir, es muy difícil precisar si la gente puede reconocer como un problema la crisis política del Consejo de Participación Ciudadana o de la Asamblea. Yo creo que eso tiene poco interés, digamos, de la ciudadanía. Sin embargo, la suma de esos elementos hacen que de una u otra manera la gente se sienta más pesimista, pero sobre todo un tema que es muy puntual, que es la reducción de la confianza en las instituciones públicas, ¿no? El mismo Perfiles de Opinión, a finales del 2021, publicaba una encuesta muy interesante en donde reconocía, post-crisis carcelaria, que incluso instituciones que gozaban antes de una buena confianza empiezan a reducir su confianza, como por ejemplo las Fuerzas Armadas. Entonces, hay una ecuación peligrosa que es pesimismo más el nivel de desconfianza de las instituciones públicas, más un tercer elemento que es fundamental, que es la desconfianza interpersonal. Santiago Basabe, que es un académico de Flaxo, señalaba esto en un artículo muy interesante, que de acuerdo al Latibarómetro, en el Ecuador
la confianza interpersonal está cayendo en picada finalmente. ¿Qué quiere decir la confianza interpersonal? La confianza que yo tengo del otro, ¿no? Del vecino, del familiar, del amigo. Esa ecuación, esa suma de tres elementos provocan finalmente que la situación política sea muy compleja para el gobierno. Cuando usted habla del tema de desempleo, no sé si la percepción de nosotros, los que estamos afuera y los de a pie, ¿no? Ni nos damos cuenta de la realidad de cómo está la situación en el tema de desempleo, pero escuchamos al presidente de la República en su discurso que dice que ha creado más de 350.000 nuevos puestos de trabajo. Eso como que a la gente chuta, no le cree al gobierno, o sea, la realidad es otra. El gobierno nos habla bonito, nos habla de un discurso distinto, pero en la calle la situación es otra. Eso es lo interesante de la política, ¿no es cierto? Que muchas veces incluso la percepción puede superar la realidad. En efecto, el presidente ha dicho eso, habría que ver cuáles son, digamos, los indicadores, si es real o no. Yo no he tenido la posibilidad de verificar finalmente esa cifra, entonces mal podría decir si es verdad o no. Pero lo que usted plantea es totalmente cierto, es decir, la percepción finalmente es otra. Y aquí la dinámica social es muy interesante, porque la dinámica social lo que plantea finalmente es que se le solucionen los problemas, señalar un culpable, digamos, provocado por lo que se llama causalidad mágica, que es, hay un problema y tiene que haber un culpable, y usualmente el culpable, digamos, es el gobierno. Es decir, el gobierno tiene de una u otra manera, no sino el gobierno como concepto, ¿no? Tiene de una u otra manera como la obligación de ser el pararrayo de las quejas, ¿no? Entonces, ese sí es un problema grave el momento en que no se tiene una capacidad de tener clara la estrategia política para superar este tipo de conflictos. A veces nos da a entender como que el gobierno no ha tenido un plan para gobernar el país. Porque cuando vemos en un discurso que nos decía que voy a tener mano de hierro contra la delincuencia, resulta que en las calles vemos lo contrario, no solo en las calles. Ahora los delincuentes o los criminales entran a tu casa y te matan dentro de tu casa. Ya ni siquiera dentro de tu casa estás seguro. Y no solo eso, entran a ciudadelas privadas, van a las casas y ahí asesinan a las personas, como el caso que hemos visto justamente el día de ayer. El problema de la inseguridad es un problema bastante complejo, ¿no? Porque conlleva también otro tipo de temas que tienen más que ver con la estructura y con problemas estructurales, como con la pobreza, por ejemplo, ¿no? Como el mismo narcotráfico, finalmente. Es decir, es muy complejo creer que el problema de la inseguridad se va a resolver con mano dura, finalmente. Eso no, digamos, no ha demostrado en la historia que no se resuelve, ¿no? A inicios, digamos, del anterior siglo, en Nueva York se impuso la pena de muerte, ¿no es cierto? Y lo que se vio es que la criminalidad subió casi al triple. Es decir, la mano dura, digamos, no siempre resuelve problemas que son estructurales. Lo que sí veo aquí, y concuerdo con usted, es que el gobierno no ha tenido la habilidad, por lo menos, de presentarnos una política pública, no en materia de manejo de la seguridad con relación a la policía, a las armas, etcétera, sino una política pública social. Yo creo que esa es la parte que siempre le falta al círculo, por ejemplo, de la política pública que nos presenta el gobierno. Yo no logro entender cuál es su política pública referente al ámbito social. No veo cómo de una u otra manera el gobierno está trabajando para reducir la brecha de la desigualdad, pobreza extrema, deserción escolar, etcétera. Creo que en eso le falta muchísimo al gobierno. El poder, digamos, de enfrentar un problema que es bastante complejo con medidas, digamos, de compensación y para reducir la brecha de la desigualdad. ¿Cuáles son las causas del tema de inseguridad y todos los problemas sociales que viene teniendo el país? Es una pregunta muy difícil de contestar, por lo menos, digamos, desde el ámbito que yo trabajo, ¿no? Creo que hay varios elementos, finalmente, ¿no? Es decir, no podemos desconocer que hubo una pandemia, no podemos desconocer, además, que el gobierno de Lenín Moreno provocó finalmente la reducción de la inversión pública y de la inversión estatal. Solo hay que ver los indicadores, por ejemplo, del manejo del sistema carcelario, ¿no? La reducción del presupuesto es una reducción del presupuesto brutal. Y la política pública es dinero, nos guste o no es dinero. Es decir, son planes, programas y proyectos que tienen que estar de una u otra manera, digamos, debidamente financiados. Entonces, yo creo que es muy complejo como tener una gran conclusión de cuál es la razón, ¿no es cierto? Pero sí creo que le falta muchísima, digamos, inversión pública de parte del Estado y creo que hay que acelerarlo en ese sentido. Yo a veces creo y siento que el gobierno no entiende que la política es algo absolutamente complejo y general y cree que la política se la debe de administrar de manera secuencial. Es decir, primero resuelvo el tema de las vacunas, después el tema
del desempleo, después del tema de la pobreza, y la verdad es que la política finalmente es como un gran árbol que hay que resolver todas las ramas al mismo tiempo, ¿no? Correcto, estamos dialogando con el doctor Pedro Donoso, consultor político. Doctor, me gustaría pasarme a otros temas, ¿no? Le voy a ir, le voy a hacer esta pregunta que, bueno, tal vez tenía que habérsela hecho hace una semana o 2 semanas. ¿Qué lectura darle usted al trato que le dio el presidente de la República al alcalde de Balao cuando le dijo desagüévese y después le dijo que se pase a Creo? Yo creo que, digamos, en el ejercicio de la vocería, ¿no es cierto? La gran estrategia es cuál es el titular que tú quieres que se quede en la mente de la gente o en los titulares de los medios de comunicación. Y muchas veces un titular tiene que ser absolutamente propositivo y tiene que más bien abordar la solución puntual a un problema puntual. Este tipo de anécdotas lo que provocan es que la anécdota se convierta en titular y nosotros nos quedemos discutiendo en esa anécdota y el vocero, que en este caso sería el presidente de la República, pierde la oportunidad de algo que en comunicación política es clave, que es la desmitificación. Es decir, el gobierno y su comunicación deberían apuntar siempre a la desmitificación, desmitificar finalmente cuáles son los mitos que giran a su alrededor. Entonces me pareció, digamos, no solo desatinado, sino estratégicamente un error. Y no solo esa anécdota, la anécdota, digamos, en otras entrevistas en donde el presidente se ha referido a otros actores, digamos, de manera despectiva y no por una lógica más moral de decir no es bueno, digamos, adjetivizar al otro, sino porque ese es el titular en el que se queda, ¿no? En la entrevista que tuvo el presidente con el periodista Carlos Vera, hubo un titular muy importante, que él aseguraba que no se va a privatizar la seguridad social. Sin embargo, ¿no es cierto?, el titular fue otro y fue señalar finalmente cómo el presidente adjetivizó a un exministro del correísmo. Es decir, la lógica de la comunicación política es escoger con qué titular te quedas. Y el titular debe ser desmitificar el mito que está detrás de tu propio gobierno en vez de hacer que la anécdota se convierta en el titular. A veces yo creo que el presidente de la República como que prueba ciertas situaciones, ¿no? En el caso del alcalde de Balao y bueno, a pesar de que ese alcalde en algún momento hizo campaña por él para que llegue a ser presidente de la República y después fue y le dijo esas palabras que fueron groseras. Pero hemos visto que siempre como que está probando a ver cómo está la reacción del pueblo. A veces no lo hace él, pero sí manda a sus ministros o a personas que son cercanas a él. En el caso del Seguro Social, como usted decía hace un momento, que justamente hace 2 semanas o 3 semanas hablaba el presidente del directorio del Seguro Social de que se iba a aumentar la edad de jubilación. Y resulta que fue la reacción inmediata de la ciudadanía y del pueblo en general a través de las redes sociales. Días después tuvo que salir el presidente de la República que eso no se va a tocar. O sea, ¿qué están pulseando al pueblo a ver cómo reacciona? Yo creo que les da mucho mérito a usted. Yo creo que no hay una estrategia detrás. Creo que son errores de cálculo, creo que son errores de vocería, porque si no, yo no podría entender finalmente cómo posicionas la idea de que se va a privatizar el seguro social cuando de una u otra manera sabes y tienes seguramente cifras en donde la privatización del seguro social no es una opción en un país en donde no ha optado finalmente por esa solución, ¿no? Porque tiene más que ver, digamos, el arraigo o la relación identitaria poblacional con el seguro social que otra cosa. Esta no es una discusión técnica, es una discusión política, de imaginarios, de mitos, etcétera. Entonces, creo que no hay una estrategia ahí, creo que son errores finalmente de cálculo y sobre todo de una incapacidad de tener una estrategia política y una hoja de ruta futuro, ¿no? Doctor, pasemos al tema de la Asamblea. ¿Usted cree que el gobierno tal vez va a ganar el control político dentro de la Asamblea en medio de todo este empantanamiento que tenemos? Es muy complejo, digamos, adelantarnos. Yo creo que hay 3 escenarios finalmente de lo que pueda suceder, ¿no es cierto? El primero es que no suceda nada, ¿no? Es decir, que Yori se mantenga como presidenta, que la oposición no logre los 90 y pico de votos que se necesitan, digamos, para autoconvocarse y que tampoco logre más de los 70 votos finalmente para conformar esta comisión, digamos, de evaluación. El segundo escenario es que se logre conformar esta comisión de evaluación, ¿no es cierto? Sin embargo, me parece que por ahí va la estrategia, ¿no? Y he escuchado, por ejemplo, al vocero del bloque de Pachacutic decir, ok, hagamos la comisión, pero que sea por bancadas. Si es así, la oposición va a perder, porque, digamos, existen 4 o 5 bancadas, ¿no es cierto?, de las cuales 3 ya han adelantado que no están interesadas en destituir a la presidenta Yori, ¿no? Que es de Izquierda Democrática, Pachacutic finalmente, y BAN, la bancada del Acuerdo Nacional. Y el tercer escenario es que se logre finalmente destituir a la presidenta Yori. Yo creo que este escenario, digamos, es uno de menor probabilidad,
Pero lo interesante finalmente es que estamos en una discusión y en una disputa de narrativas, ¿no? Es muy interesante ver cómo, digamos, el oficialismo ha instaurado esta narrativa de que hay una conspiración, ¿no es cierto? Se quiere conspirar contra el gobierno en un ejercicio que finalmente es absolutamente legal y legítimo, el destituir a la presidenta Jory, ¿verdad? Y el otro, que tiene que ver más con la oposición, que habla de una metida de mano finalmente del Consejo de Participación Ciudadana de parte del gobierno. Entonces, la política en el Ecuador o en el mundo a la larga, ¿no es cierto?, se resume en esta disputa de quién instaura más rápido la narrativa, quién instaura más rápido la historia de lo que le conviene finalmente. De todo este problema que está teniendo el gobierno en el tema del control político, que lo está perdiendo en la Asamblea, pero al final del día no sabemos si es que va a seguir manejando la Asamblea el presidente de la República, porque está empantanada. Hay un problema en el Consejo de Participación Ciudadana, que esa fue la gota que está derramando el vaso de agua en este momento. Porque el gobierno de alguna manera dice que ellos no tienen ningún interés en controlar el CPCCS. Pero sí vemos que la ministra de Gobierno el día de la autoconvocatoria que hizo la nueva mayoría, pues mandó a la policía. El Ministerio de Trabajo reconoció al siguiente día al señor Hernán Ulloa. Todo esto de alguna manera le está dando cierto desgaste político al gobierno. Yo creo que la ciudadanía no logra identificar ese como desgaste. Eso se queda en el círculo rojo que decimos, ¿no? En los que consumimos las noticias, etcétera. Lo que sí veo, digamos, es que la incapacidad de la operación política al gobierno le provoca esto en un año muy complejo. ¿En qué se caracteriza finalmente del 2022? El 2022 se caracteriza por ser, ¿no es cierto?, un año en donde primero hay que hacer transición en varias instituciones de control. En el Ecuador, el 70% de las instituciones de control que pertenecen a la función de control y transparencia están encargadas. Esa es una demostración de desinstitucionalización total. Y eso va a provocar que se tengan que hacer procesos de selección de esas autoridades, lo cual provoca que las tensiones políticas vayan en ese ámbito, ¿no? Y en ese sentido, la operación política del gobierno ha sido bastante débil, siento yo. Y también, digamos, en la lógica de la operación política, regresando a ver a la Asamblea, ¿no? No hay una capacidad de tener un operador propio y todas las vocerías y la operación política, siento yo, del gobierno, la hacen ajenos, la hacen terceros. Muy poco se escucha finalmente al jefe de bancada al presidente de Creo o al jefe de bancada del movimiento Creo, sino que de una u otra manera los voceros y los operadores políticos parecerían ser terceros ajenos, lo cual provoca finalmente que la operación política del gobierno sea más compleja. No le escucho, Jaime. ¿Me escucha? Ahí sí le escucho. Ya. ¿Usted no cree que fue un error del presidente Guillermo Lasso que a inicio de su gobierno se haya peleado tal vez con el PSC después de tener un acuerdo y después también rompió con UNES? Y esto tal vez le está dando esta inestabilidad que no sabe si es que tiene la mayoría o tiene que buscar acuerdos con otros partidos políticos o con un bloque de 5 o 10 como son los independientes. Sin lugar a dudas, digamos. Yo creo que fue un gravísimo error porque priorizó finalmente alianzas con actores lejanos y no con actores cercanos. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Partido Social Cristiano es un actor absolutamente cercano a Creo, ¿no es cierto?, desde la lógica ideológica y desde la lógica pragmática. Es decir, la alianza finalmente no es una opinión, es un fact. La alianza, ¿no es cierto?, que lleva a Lasso es la alianza del Partido Social Cristiano Creo. Están, digamos, mucho más cercanos en su visión, quizás más liberal finalmente, de la economía y de la política que con Pachacuti, que eso es evidente y eso es lógico, ¿no? Entonces sí, creo que, digamos, el error de cálculo y además el error de querer hacer lo que el gobierno cree que era lo correcto, ¿no es cierto?, sí le pasó factura, y sobre todo también la forma. Los hechos políticos también tienen mucho de forma. Y de una u otra manera, digamos, romper el pacto con el Partido Social Cristiano en vivo, en la sesión del 14 de mayo del 2021, creo que fue un error grave y que el gobierno lo va a empezar a pagar ahora. Claro que sí, tuviera mayor estabilidad política. Pero también ver a Pachacuti, que está como la India María, ni de aquí ni de allá, un grupo, otro grupo rebelde y el otro grupo que está cercano prácticamente al presidente de la República, aunque ellos digan que no, pero están cercanos al presidente de la República. El futuro político de estos partidos o estos movimientos, los independientes, para una próxima elección, ¿cuál podría ser? A ver, digamos, hay dos ámbitos de análisis. El primero finalmente es Pachacuti, ¿no es cierto? Y la dificultad de mantener un movimiento, una bancada que no tiene, digamos, identidad. Es decir,
Hay asambleístas de Pachacuti que ni siquiera saben lo que significa el nombre Pachacuti, ¿no? Se recordará un asambleísta en un programa de televisión, le preguntaron qué significa Pachacuti y no supo contestar. Entonces, Pachacuti de una u otra manera es una gran incógnita, sumado a la gran incógnita que es la izquierda democrática, ¿no? La izquierda democrática también es un bloque que uno, digamos, no logra descifrar qué es lo que mismo es, qué les une finalmente, y vimos que la discusión de la ley del aborto, digamos, fragmentó ese bloque. Y el tercer elemento, primero, es un gravísimo error hablar de asambleístas independientes. En el Ecuador no hay esa figura. Ningún asambleísta independiente llegó por un movimiento político y hay que reconocerlos así. Porque también el juego del populismo antipolítica es vender estos actores independientes que no lo son, ¿no? Ellos pertenecen a un partido y de una u otra manera, si no pertenecen a un partido, ese es el grave error que cometen. Es decir, creer que uno puede llegar a la asamblea libre y no tener una lógica partidista ideológica que te sostenga. ¿Cuál es el futuro, digamos, de estos actores? Es muy complejo señalar, ¿no? Habrá que ver cómo resultan, qué es lo que sucede, si existe o no existe una posibilidad de una muerte cruzada, etcétera. Pero claro, en el Ecuador, digamos, dinámico, todo puede suceder, ¿no? Es como complejo señalar el futuro y el 2022 se caracteriza por ser un año preelectoral, que si bien es un año de elecciones seccionales, también es un año de referéndum a estos movimientos que les puede pesar finalmente su funcionamiento. Doctor, ¿se puede venir una muerte cruzada o...? Yo creo que es un escenario bastante probable al mediano o largo plazo, porque el gobierno no puede sostener gobernabilidad con la relación que tiene con la Asamblea y el Legislativo, no lo puede hacer. Y a pesar de que sí, varios colegas, digamos, sostienen que esto produciría una inestabilidad al Ecuador, yo creo que no, en cambio. ¿Y cuál es mi argumento? Mi argumento finalmente es que es o las herramientas que nos da la Constitución, que se llama muerte cruzada, para resolver las tensiones sociales como válvula de escape, o las calles finalmente, ¿no? Y yo creo que de una u otra manera es mejor tener estas herramientas constitucionales que nos ponen reglas a tener de una u otra manera un calentamiento de las calles que pueda provocar, digamos, escenarios inciertos. Y el otro, digamos, el otro análisis también interesante es, a pesar de que las cifras de Lazo no son buenas y no hay una buena valoración, no es un tan mal escenario para él finalmente. Y hay dos argumentos. El primero es porque ahorita la oposición no está estructurada. Es decir, yo les pregunto, porque no hay que olvidar que la muerte cruzada se va a la Casa de la Asamblea y entra en un proceso de elección, ¿no es cierto?, también el Ejecutivo. En ese proceso son 4 meses que el Ejecutivo puede gobernar con decretos ley. Eso le da libertad al Ejecutivo para hacerlo. Y segundo, ¿cuáles serían los candidatos, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano para la presidencia? Es decir, creo que no hay una estructura real ahorita de la oposición y ahí el gobierno podría convertirse en el Estado candidato y lograr revertir finalmente estas cifras negativas que tiene. Entonces, para mí, sí, la muerte cruzada es un escenario bastante viable en el mediano o en el largo plazo. O sea, aquí saldría ganando tal vez en un futuro político el gobierno. Yo creería que sí, como hipótesis, digamos. ¿Y cómo quedan los partidos políticos, el PSC, UNES? Tienen que correr, digamos, de organizarse, que ese es lo complejo, ¿no? Es decir, por ejemplo, hablemos de Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Vimos cómo también se fragmentó con la discusión del aborto, ¿no es cierto? Ahí tienes varias visiones, es muy complejo sostener la Revolución Ciudadana. Yo le preguntaría a usted, ¿quién sería el candidato a la presidencia de la Revolución Ciudadana? No sé si sea tan fácil responder. Entonces, creo que con la, digamos, no preparación de los partidos de oposición, creo que el gobierno sí podría ganar, porque el gobierno evidentemente tendría al candidato Guillermo Lasso listo para participar en un proceso electoral. Bueno, habría que ver las seccionales del próximo año, ¿no? Esa sería, bueno, si no pasa nada hasta el próximo año, esa sería la mejor medición, ¿no? A ver si el gobierno gana alcaldías, prefecturas. Exactamente. Y que no tiene cuadros tampoco el gobierno. Pero no solo eso, sino que, digamos, ahorita vive dos cosas interesantes. Primero, creo, nunca ha sido beneficiario de elecciones seccionales. El gran perdedor de las elecciones seccionales siempre ha sido, creo. Y me van a decir, pero no tiene nada que ver, porque uno no puede comparar elecciones seccionales con generales. En efecto, sí, pero uno no puede desconocer que el poder real se hace desde lo local hacia lo nacional, ¿no? Es decir, es mucho más fácil gobernar cuando tienes aliados, digamos, locales, tanto en juntas parroquiales, cantones o provincias. Y el segundo punto es que, claro, ahorita con el desgaste del poder, a Creo le va a ser muy, muy complejo, digamos, también proponer una interesante campaña electoral en lo local, finalmente, ¿no? Con el desgaste que tiene, etcétera. Y claro, lo que usted dice, ¿no? Hay que sumar finalmente los cuadros, que también seguramente le costará bajas, tanto en el bloque legislativo como en el gabinete, ¿no es cierto? Seguramente el gabinete se está preparando, algunos actores se están preparando para ser las figuras finalmente de un proceso electoral. Habrá que ver, como usted dice, para que las seccionales sean un medidor interesante de lo que se viene. Doctor, para ya entrar a la recta final de esta entrevista, ¿cómo ve el panorama electoral
acá en Guayaquil respecto a la elección del alcalde o alcaldesa, reelección de la alcaldesa, en este caso, Cynthia Viteri? Yo creo, Jaime, que Guayaquil es un lugar mucho más fácil de tener una proyección de lo que puede suceder. No decir, usted me pregunta Quito, yo no le sabría decir, usted me pregunta Cuenca, no le sabría decir. Creo que Guayaquil es bastante, digamos, o es menos complicado el establecer una lectura. Creo que Cynthia Viteri tiene buenos números finalmente, creo que podrá optar finalmente por una reelección. Ahí la gran pregunta es, digamos, cobijada por qué partido. Creo que esa es la gran incógnita, ¿no? ¿Por el PSC? Yo no lo sé si finalmente esa sea la definición, la verdad. Estoy especulando, no tengo ninguna evidencia de aquello, pero habrá que ver si es que va a ser la carta finalmente de la Alianza Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. ¿Qué pasa si de pronto Creo saca otro candidato que sea bueno y que tal vez le contrarreste el voto de la derecha a Cynthia Viteri y entra por ahí un outsider? Es interesante, podría ser, digamos, yo creo que el Partido Social Cristiano siempre se ha beneficiado por el voto nunca específico de la derecha, sino es un voto masivo finalmente, ¿no? Hay que ver los resultados que obtuvo Cynthia Viteri en las seccionales del 19. Entonces, yo no sé si la propuesta de Creo pueda dividir, digamos, del electorado, porque Guayaquil me parece que es un fenómeno distinto, no es que está tan claramente dividido, no es que la derecha vota por Cynthia Viteri, la izquierda vota por X y el centro vota por Y. Creo que, digamos, siempre el candidato del Partido Social Cristiano se beneficia por votación tanto interideológico como intergeneracional. Entonces, yo creo ahí que sería una apuesta bastante agresiva del movimiento Creo y sería una aventura quizás que no tenga mucho éxito, ¿no? Ahora, se hablaba de que hasta hace algunos meses que podría ir como candidato Jaime Nebot a la prefectura del Guayas, pero justamente hace un mes hablaba con el presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, me decía que es descartado de que Jaime Nebot sea candidato a prefecto. Si el Partido Social Cristiano no pone un buen candidato a prefecto o candidata a prefecta, que podría ser la prefecta Susana González, y si tal vez Cynthia no va por el PSC, se va por Creo, la situación va a ser otra. Podría ser de que Jimmy Jairal aparezca como candidato y podría tener la oportunidad de llegar también. Ese es un escenario bastante complejo, ¿no? Habría que ver números, habría que ver situación, habría que ver contexto. El Ecuador tiene la magia de que finalmente todos los meses cambia el escenario, ¿no? Entonces, claro, uno puede ver y definir que el gran candidato ganador sería X durante el 2022, pero en enero del 2023 puede cambiar absolutamente todo. Entonces, sí es complejo, yo no lo descartaría tampoco, ¿no es cierto? Pero creo que Guayaquil está como mucho más claro. Creo que la reelección de Cynthia Viteri es un escenario bastante probable, independientemente de quiénes sean sus contradictores. Doctor, finalmente, ¿qué va a pasar en Quito? ¿O qué podría pasar en Quito? Esa es la gran pregunta finalmente, porque Quito ahorita digamos, es una cancha en donde el vacío político es tan profundo, ¿no es cierto?, que no hay de una u otra manera la capacidad de identificar un candidato claro, ¿no es cierto?, en ascenso. Y cuando eso sucede, digamos, y cuando de una u otra manera la disputa de los partidos, porque además la gran tragedia del Ecuador es lo que siempre yo digo, ¿no es cierto? La gran tragedia del Ecuador no es que hay muchos partidos, es que hay partidos sin candidatos, candidatos sin partidos y candidatos sin ideología, lo cual provoca que sea mucho más fácil para un outsider antipolítica llegar a los puestos que quiere ser, ¿no? Es muy complejo definir ahorita quién puede ser el ganador en Quito, sobre todo después de no solo las seccionales del 19, sino las elecciones presidenciales, en donde Javier Herbas, o lo que representa, a pesar de que él ya ha dicho que no va a ser candidato, rompió, digamos, el tablero político. Es decir, el sur de Quito, digamos, votó masivamente por Javier Herbas, ¿no? Un bastión de la Revolución Ciudadana. Pasan muchos fenómenos muy interesantes y claro, es muy complejo ahorita definir quién podría beneficiarse en las seccionales del 23. Quiero agradecerle, doctor, por haber aceptado este diálogo para hablar de la coyuntura política nacional. Hemos hablado de todo un poco el día de hoy. ¿Cómo es la política en el Ecuador? Siempre un gusto, Jaime. Gracias al doctor Pedro Donoso, consultor político aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital.